Saludos, les habla la doctora Mirecli Guzmán Ramos, médico internista, cardiólogo clínico y director médico del RCP Tour Venezuela. Desde ya los invito a que me sigan en Instagram como @soytucardioprevención, donde abordo temas relacionados a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El día de hoy, gracias a la invitación del SOCEN y de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular REP, les estoy hablando sobre un tema muy importante como es la hipertensión arterial y su impacto en la sociedad. Todo esto a propósito que el día de hoy, 17 de mayo, se está celebrando a nivel mundial el Día de la Hipertensión. Y este año tiene una particularidad que lo haremos durante una pandemia por el COVID-19. En relación del por qué se escogió el mes de mayo, bueno, la Organización Mundial de la Salud, en apoyo con la Sociedad Internacional de Hipertensión y el resto de las sociedades científicas a nivel mundial que se encargan de estudiar o controlar la hipertensión arterial, escogieron el mes de mayo como un mes para poder concientizar acerca primero de lo que es la hipertensión arterial, cómo prevenirla, cómo diagnosticarla correctamente y cómo controlar ese problema de salud pública que ya es a nivel mundial y que constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. A pesar de que estamos en plena cuarentena, no debemos olvidar el controlar nuestras cifras de presión arterial. ¿Por qué? Porque se ha visto que según las estadísticas a nivel mundial en un año mueren 10,4 millones de personas a causa de complicaciones dadas por la hipertensión arterial. Y todas esas muertes pueden prevenirse de una manera muy fácil. ¿Cómo? Midiendo sus cifras de presión arterial y conociendo cuáles son sus valores de presión arterial habitual. En Venezuela la situación no es muy diferente porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad. Y estas enfermedades cardiovasculares, como es la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, son derivadas de la hipertensión arterial que no ha sido diagnosticada o si fue diagnosticada no ha recibido un tratamiento de manera adecuada. De allí la importancia de nuestra charla el día de hoy. La hipertensión arterial también es conocida como el enemigo silencioso, ya que la mayor parte de las personas muchas veces no dan ningún tipo de síntomas. De allí radica la importancia que de manera regular acudas al médico para que éste mida tus cifras de presión arterial y conozcas cuáles son tus valores habituales. Con esto se busca es que precisamente cuando ocurra una elevación de la presión arterial se puede hacer un diagnóstico precoz de hipertensión arterial y así prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como, por ejemplo, un infarto de miocardio por enfermedad arterial coronaria, una ACV o enfermedad cerebral vascular, arritmias o insuficiencia cardíaca. También retinopatía hipertensiva y con eso tener problemas visuales o problemas a nivel renal como es la enfermedad renal crónica. De allí entonces la importancia de conocer tus números de presión arterial. Vamos a ir definiendo lo que es hipertensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, es decir, las arterias, una vez que la sangre es bombeada por el corazón. Cuando hablamos de hipertensión arterial se refiere a que esa tensión arterial se mantiene persistentemente elevada en ese vaso sanguíneo, lo cual este trastorno va a producir daño si esto se mantiene en el tiempo. Las diferentes guías a nivel internacional coinciden que el valor para hablar de hipertensión arterial es que al medirse la misma, la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto en adultos mayores de 18 años de edad. Recientemente la Sociedad Internacional de Hipertensión publicó las guías 2020 de hipertensión arterial. Lo que hizo fue recoger la evidencia presentada en los diferentes consensos a nivel mundial y estableció unas pautas
para que puedan ser aplicadas en países con bajos recursos o en países con altos recursos en atención médica. Allí estableció como presión arterial normal cuando una presión arterial sistólica se encontraba por debajo de 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 85 milímetros de mercurio. También en esas guías se establecieron los términos de presión arterial normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Lo importante es que usted recuerde qué cifra denotó el valor para decir que un paciente es hipertenso, es decir, que su presión arterial se encuentre mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Un aspecto importante en este tema es cómo se debe realizar la medición de la presión arterial. Y básicamente la persona debe estar sentada de manera correcta, es decir, su espalda apoyarse en la silla, no tener las piernas cruzadas, sus pies deben tocar el piso, su brazo, preferiblemente el brazo dominante, aunque esto no es del todo así porque en consulta de cardiología vamos a medir la presión en ambos brazos. Pero el brazo donde se va a medir la presión arterial debe estar sobre la mesa a la altura del corazón. Se recomienda que durante ese proceso de la medición de la presión arterial la persona no hable, sino que solo escuche de manera activa las indicaciones que le está dando la persona que va a hacer la medición. También hay que recalcar que antes de medir la presión arterial, el paciente debería permanecer reposando allí unos 5 a 10 minutos si venía caminando. No debería fumar antes de medir la presión arterial, es decir, nunca debe fumar, no al tabaco. Y se recomienda que haya vaciado la vejiga, es decir, que el paciente no tenga presente la sensación de micción, para que no haya ningún error a la hora de hacer la medición de la presión arterial. En relación al diagnóstico de hipertensión arterial a través de la medición de la presión arterial en el consultorio, tenemos que en el manejo inicial la presión arterial debe medirse en ambos brazos. Si hay una diferencia de presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio, mediciones repetidas, se debe utilizar el brazo que tenga la presión arterial más alta. Por el contrario, si la diferencia es mayor a 20 milímetros de mercurio, ya deben hacerse estudios con mayor profundidad para determinar la causa del por qué ese diferencial tan elevado. Siempre que sea posible, el diagnóstico de hipertensión arterial no debería realizarse con una sola visita al consultorio. Por lo menos se requieren 2 a 3 visitas en un lapso entre 1 y 4 semanas. Por supuesto que esto va a depender de las condiciones del paciente y del valor de presión arterial que tenga en la primera visita. ¿Por qué esto es importante? Porque hay pacientes que en la primera consulta sus valores de presión arterial se encuentran mayor o igual a 170-100 milímetros de mercurio y ya con eso usted hace diagnóstico de hipertensión arterial. En todo caso, el diagnóstico de hipertensión arterial debe confirmarse a través de la medición, de ser posible, de las cifras de presión arterial fuera del consultorio. Eso lo puede hacer usted muy fácilmente con un monitoreo domiciliario de presión arterial realizado por el mismo paciente en el hogar, sobre todo muy pertinente en esta época de cuarentena, o de manera automatizada con un mapa que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial 24 horas. Estas cifras de presión arterial son muy importantes porque nos pueden orientar en relación a si hay o no presencia de daño a órgano blanco, y también nos permite descartar 2 cosas importantes. Uno, la hipertensión de bata blanca, que es la elevación de las cifras de presión arterial solo cuando el paciente está en la consulta o ve la bata blanca del médico o de la enfermera. Y esto es algo bastante frecuente, entre un 10 a 20% de los pacientes pueden tener hipertensión de bata blanca. Lo importante es que esta medición va a permitir decir, bueno, descartar si está o no. Y en base a eso, no decir, bueno, solamente es porque se asustó porque estaba en el consultorio.
Al contrario, ese paciente hay que insistir más en el cálculo de su riesgo cardiovascular y evaluar qué intervención vamos a hacer en ese caso. Seguramente solo modificaciones en el estilo de vida que vamos a hablar más adelante, pero en algunos casos usted debe quizás indicar tratamiento antihipertensivo. Por supuesto, eso lo va a dar la evaluación clínica del paciente. Y lo otro que te permite descartar estas mediciones ambulatorias de la presión arterial fuera del consultorio es la presencia de hipertensión enmascarada, porque también tenemos otro espectro de pacientes donde en la consulta tienen las cifras de presión arterial normal y fuera del consultorio siempre está elevada. Entonces es una herramienta muy útil para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial. En relación a los factores de riesgo cardiovasculares, más del 50% de los pacientes hipertensos tienen adicionalmente otros factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes, trastornos de los lípidos, específicamente la elevación del LDL colesterol o los triglicéridos, hiperuricemia, que es la elevación del ácido úrico en sangre, o síndrome metabólico, o también estilos de vida poco saludables, es decir, pacientes sedentarios que no hacen actividad física, fuman, tienen una dieta inadecuada, es decir, comen mucha sal, comen muchas grasas, y todo esto debe ser evaluado exhaustivo en la consulta a través, por ejemplo, de tablas muy sencillas que el médico cardiólogo tiene a su disposición, donde evalúa de manera integral al paciente y hace un cálculo de su riesgo cardiovascular. En nuestra práctica clínica diaria podemos hacer una estimación bastante confiable del riesgo cardiovascular si se determina la presencia de otros factores de riesgo, como por ejemplo, edad mayor a 65 años, un aumento de peso notable dado por sobrepeso u obesidad, una frecuencia cardíaca mayor a 80 latidos por minuto, antecedentes de historial familiar de hipertensión, menopausia precoz, trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad generalizada, enfermedad arterial coronaria previa a un infarto de miocardio previo, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, elevación de las cifras de colesterol y triglicéridos, entre otros. Pero en líneas generales, ¿qué decirle a la gente de cómo cuidar su corazón? Es muy fácil. La primera recomendación que debemos dar es realización de actividad física. Por supuesto, siempre eso va a depender de cada paciente, pero en buena ley la recomendación es que se haga actividad física a diario. Y esta actividad debe sumar 150 minutos semanales. Eso es lo que recomiendan las principales guías. Sin embargo, también se acepta hoy en día que hay personas que por ciertas condiciones no pueden realizar los 150 minutos semanales recomendados. Entonces nosotros le decimos a esas personas que hagan actividad física, cualquier cantidad de minutos, pero que hagan actividad física, sobre todo en esta cuarentena, que es muy fácil porque estamos tentados a tener quizás una alimentación poco saludable y estar un poco más sedentario. Tome en cuenta que si usted hace actividad física, inclusive dentro de su hogar, puede motivar a su familia también que lo haga con usted, y eso no solamente va a ayudar a reducir las cifras de presión arterial o evitar que se eleven, sino que también pueden influir de manera positiva en su sistema inmunológico y protegerlo en caso de adquirir la infección por COVID-19. El segundo tips importante para poder cuidar nuestro corazón es la reducción en el consumo de sal. Si la persona no es hipertensa diagnosticada previamente, su consumo de sal debe ser inferior a 5 gramos al día. Y si es hipertenso, menos de 2 gramos al día. Evitar comer alimentos procesados, es decir, las comidas rápidas que venden listas para preparar, porque esas tienen un alto contenido de sal. Revise las etiquetas de los alimentos que compre y vea la cantidad de sal que tiene. Se va a sorprender. Pero en líneas generales, reduzca el consumo de sal. Lo otro es que trate de mantener un peso estable.
En consulta, su médico previamente le dirá, según el valor de su peso y su talla, cómo está su índice de masa corporal y en base a ciertos parámetros que maneja el médico en consulta, le va a decir cuál es su peso ideal. Cuando tenga ese valor, mantenga estable su peso. Consuma frutas, se recomienda entre 2 a 3 frutas al día y verduras. Lo otro es evite el alcohol. Y si no tiene opción, espacie mucho su consumo. Pero lo recomendado es evitarlo totalmente, ya que el alcohol puede producir elevación de las cifras de presión arterial. Algo muy importante es la cesación tabáquica, es decir, no fumar. Esto debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el fumar o el cigarrillo en cualquiera de sus formas está demostrado que produce elevación de la presión arterial, aparte de otros problemas médicos graves fuera de la esfera cardiovascular, como el cáncer, por ejemplo. Y actualmente, cursando esta pandemia del COVID-19, es importante que comencemos a manejar ciertas herramientas que nos permitan controlar las cifras de presión arterial en nuestros pacientes a distancia. Uno de estos métodos es la medición domiciliaria de la presión arterial, porque es el mismo paciente que en su hogar mide la presión arterial, pero para ello, por supuesto, requiere que tenga un equipo, que lo recomendado es un equipo automatizado oscilométrico validado. Validado quiere decir que sus mediciones sean confiables. Para eso pueden revisar en la página www.dableeducacional.org para ver cuáles equipos son los validados. Pero en todo caso, es unas medidas muy importantes porque permiten estimar riesgo cardiovascular. Es el paciente que sus cifras de presión arterial no van a estar influidas quizás por el estrés de estar en un consultorio. ¿Cómo se realiza? Simplemente debe hacer 2 mediciones matutinas y 2 mediciones vespertinas. En la mañana, al despertarse, se hace su higiene y vacía la vejiga. Va a medirse la presión arterial sin desayunar y si toma medicamentos para la hipertensión, no debe tomarlos para hacer esa medida en ese momento. Realiza una primera medida y entre 1 a 4 minutos realiza una segunda medida. Todo esto debe irlo registrando en una hoja. Y vespertino, antes de la cena, igualmente debe hacer las 2 mediciones. Antes de cenar, por supuesto, una separada de la otra entre 1 y 4 minutos. Lo ideal es que hayan 15 mediciones o más. Que esto debe hacerse mínimo por 4 días, pero lo ideal es que estas mediciones se hagan por 7 días consecutivos. Cuando usted tenga ese registro, entonces puede hacer uso de la telemedicina. En conjunto con su médico, usted envía esos valores de presión arterial y él es capaz de decir si usted está padeciendo de hipertensión o si es hipertenso con tratamiento, si está teniendo poco control de la presión arterial. ¿Cómo? Él va a sacar unos promedios de presión arterial y si éstas se encuentran mayor o igual a 135 la presión arterial sistólica o mayor o igual a 85 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica, denota o que usted es hipertenso de reciente diagnóstico o que su control, el tratamiento, si recibe tratamiento antihipertensivo, no está cubriendo de manera adecuada para mantener controladas sus cifras de presión arterial. Es muy importante este monitoreo domiciliario de presión arterial, sobre todo en esta época del COVID-19. Como mensaje final, la hipertensión arterial, si no es controlada de manera adecuada, produce enfermedad cardiovascular. Y esta enfermedad cardiovascular puede estar expresada por un infarto, una ACV, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica, ceguera por una retinopatía hipertensiva o por un desprendimiento de retina, que puede producir alteraciones importantes en la vida de una persona si ocurre una de estas complicaciones. Y por supuesto elevar los costos en la sociedad del tratamiento de estos pacientes. Por eso tenemos que evitar a toda costa
que estas complicaciones se desarrollen. ¿Y cómo se logra eso? Conociendo tus cifras de presión arterial habitual. Solo así se puede detectar de manera precoz la hipertensión, modificar el estilo de vida o indicar tratamiento farmacológico. Por eso es que es importante decir que debemos asistir regularmente a consulta de manera tal que todos estos hallazgos que pudiesen incidir no solamente en la vida del paciente, sino también en la de sus familiares, en la comunidad y en general en toda la sociedad, incidir de manera negativa. Entonces los invito mañana a que revisen las redes sociales, sobre todo el Twitter, porque en vista de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión, sociedades científicas como la Sociedad Interamericana de Cardiología harán un tuiteazo a nivel mundial para colocar la etiqueta de cuidar tu presión SIAD como una manera de concientizar a las personas sobre este tema de la hipertensión arterial. Me despido ya dándole las gracias al SOSEM por la invitación para dar esta conferencia acerca de hipertensión y su impacto en la sociedad en estos tiempos de pandemia del COVID-19. Pero sobre todo muchas gracias a todas esas personas que están del otro lado escuchando atentos todo lo que les dije hace un buen rato atrás. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo a través de un mensaje directo por Instagram como @soytucardioprevención, o pueden enviarlo en el correo consulta soytucardioprevención@gmail.com. También pueden seguirme por la red social Twitter a través de la cuenta @mirecli2013. Un abrazo, espero que sigan cumpliendo todo lo recomendado durante esta pandemia para evitar la infección por COVID-19, que estoy segura que conocen muy bien todo lo que tenemos que hacer. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad.